¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza otra semana de Agenda Económica. Muchas gracias por estar con nosotros en este día lunes 24 de febrero. Vamos a ir revisando juntos en los próximos 30 minutos las informaciones más importantes del día de hoy y en parte también lo que puede ir marcando la agenda de noticias durante esta semana. Y vamos a comenzar con noticias bien importantes que vienen del ámbito de la inversión y el catastro de proyectos de inversión para los próximos meses, que dan ciertas luces de que este año podría ser un poco mejor de lo que se había esperado inicialmente. De hecho, según el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, la CBC, que realiza precisamente un monitoreo de los proyectos que están ingresando al sistema de evaluación en nuestro país, muestra un aumento ya de las perspectivas no solo para este 2025, sino también para el próximo quinquenio. ¿Esto reflejará un cambio realmente de fondo en las expectativas de quienes toman estas decisiones de inversión? ¿En qué sectores en particular se ven mejoras? Pilar Gutiérrez nos cuenta. Las proyecciones de inversión se elevaron para el periodo 2024-2028. Así lo reveló la Corporación de Bienes de Capital en el catastro de proyectos del cuarto trimestre de 2024. Y es que la inversión para ese periodo superaría los 68.000 millones de dólares, una cifra mayor en 5.000 millones a la esperada el trimestre anterior. Crecimos un 7,4% respecto a la estimación de inversión para el quinquenio 2024-2028. Nosotros estamos estimando una cifra cercana para este año, cercana a los 20.000 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 8% respecto a lo que habíamos indicado el trimestre anterior. Del total, la mayor parte de la inversión estaría explicada por proyectos mineros, que representan el 34%, seguido de obras públicas con un 29%, el sector de energía con el 19% y el inmobiliario con 11%. Desde estos sectores analizan las distintas razones que permiten explicar la mejora en las perspectivas y también los desafíos que eso significa. Son buenas noticias tanto para Chile como para la industria minera. Sin embargo, es relevante poder recalcar dos puntos. Para poder producir más, la industria minera debe invertir más. Además, observamos que la cartera de proyectos de inversión en el ámbito minero, el 80% pertenece a proyectos de brownfield. ¿Qué implica esto? Que son proyectos de reposición o de continuidad operacional, pero que no necesariamente van a brindar más a la producción del país. Las inversiones en el sector energético chileno están efectivamente experimentando un impulso significativo y uno de los principales motores de este crecimiento es la necesidad de almacenamiento de la energía, esencialmente baterías eléctricas, que van a aprovechar el máximo del potencial de la energía solar y eólica que se genera. Los especialistas señalan que, en la medida que estos proyectos se materialicen, implican un impacto positivo directo en la ciudadanía. Aumenta el empleo porque se necesita contratar más gente para participar de estos proyectos, pero más allá de eso, lo bueno es que se genera un impulso o un efecto en la medida que empiezas, por ejemplo, a construir la línea de metro. Necesitas gente para construir esta línea de metro, después necesitas gente que opere esta línea de metro y finalmente después esto permite, por ejemplo, mayor conectividad para que la gente pueda desplazarse hacia nuevos lugares de trabajo. Si bien estas proyecciones se analizan de manera positiva, los economistas han sido precavidos a la hora de estimar los efectos de las inversiones. Es una noticia positiva. La inversión ha venido cayendo en los últimos 2 años, 2024-2023. Sin embargo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que este es el escenario base, que está sujeto a riesgos. Internamente tienen que ver principalmente con la dificultad para obtener permisos para que avancen estos procesos de inversión. Precisamente será clave ver los avances que tenga el proyecto de permisos sectoriales en las próximas semanas. Actualmente la iniciativa se encuentra en la Comisión de Economía del Senado a la espera de que se destraben distintos puntos que aún no tienen acuerdo para así avanzar a la Cámara. Se trata de un proyecto que, si bien es cierto, ha sido controvertido en algún sentido, ha contado con un amplio respaldo en su primer trámite en la Cámara. Esperamos que ocurra lo mismo en esta segunda etapa en el Senado y que en su regreso a la Cámara pueda ser aprobado por una amplia mayoría. El proyecto de permisología que está en el Senado se le debe dar urgencia para ser rápidamente tramitado. A eso hay que sumarle otros elementos que son, como por ejemplo, darle certidumbre a quienes hacen inversión. La aprobación de esta iniciativa, además del mejor panorama en materia de inversión, son vistas con buenos ojos. Eso sí, este aumento de las proyecciones de la CBC no incidiría de forma significativa en el crecimiento de los proyectos
próximos años. Nos permiten mantenernos en expectativas de crecimiento en torno a un 2,5%, pero no nos permiten avanzar más allá, porque mientras mejoran, por ejemplo, las perspectivas de inversión, empeoran las perspectivas de consumo privado. A eso se agrega lo que pueda pasar con la reforma al impuesto a la renta, que se presentaría en marzo, y el nivel de impuesto corporativo que se fije. Discusiones pendientes en materia legislativa, de las cuales deberíamos tener nuevos antecedentes las próximas semanas. Bien, nos vamos a ir a otro tema en una semana en la que vamos a conocer datos de desempleo correspondiente al último trimestre móvil. Un dato bien interesante nos pone en perspectiva respecto a la comparación del mercado laboral chileno con el de los países de la OCDE, organización de la que somos parte. Bueno, de acuerdo a este análisis que publica el diario Pulso en su edición de este lunes, si bien Chile logró reducir los niveles promedios de desocupación, de todas maneras estamos entre aquellos países que dentro de la OCDE tienen las mayores tasas de desempleo a 2024. Eso es lo que muestra este ranking comparado. 8,5%, ese fue el nivel de desempleo promedio que tuvo Chile durante los meses de 2024. Hay una reducción respecto al año anterior y esa es la parte buena de este dato, pero por otra parte, ya lo decíamos, Chile está en el segmento, en el grupo de aquellos países con mayores niveles de desempleo, quinto, para ser precisos, solo superado por los indicadores de países como España, que tiene un 11,4%, Colombia, un 10,2%, Grecia con un 10,1% y Turquía con un 8,7%. Esos son los únicos 5 países que superan a Chile en cuanto a la tasa de desocupación. Y en ese sentido hay un retroceso si se hace la misma comparación respecto a 2023. En ese contexto, en todo caso, de todas maneras, estábamos en aquellos grupos de países que tenían los niveles más altos de desocupación. De esa manera, entonces, de acuerdo al dato que realiza el Observatorio, de Contexto Económico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales, Chile formaría parte entonces de aquellos países que tienen las mayores tasas dentro del segmento de estas naciones desarrolladas, que es lo que agrupa precisamente la OCDE. En todo caso, Chile fue parte del grupo de 10 países de la misma organización que mostró una disminución en la tasa de desempleo. O sea, hay un avance, sí, pero de todas maneras seguimos situados entre aquellos grupos que están más rezagados en materia de creación laboral. Ya veremos cuáles son los datos de esta semana, pero de todas formas en 2024 se crearon en diciembre pasado cerca de 82.920 nuevos empleos, según los datos oficiales del INE, y esta es la menor cantidad desde abril de 2021, la menor creación de empleo mensual, y es una cifra que todavía está por debajo de los 100.000 puestos creados en ese contexto. Ahí entonces los datos para la comparación, siempre importante respecto a otras naciones para tener un punto de referencia respecto a la evolución de la actividad económica y en este caso del mercado laboral en específico en nuestro país. Bien, y nos vamos a otro dato porque en esta semana, donde conoceremos algunas informaciones importantes del mercado laboral, también surgen otros datos económicos respecto a las ventas del comercio y en particular a las ventas del comercio minorista, un antecedente que entrega mensualmente el Banco Central y que muestran cómo durante enero hubo una expansión de 7,6% en las ventas del comercio minorista. De esta forma, entonces, parte el año con una tendencia al alza después de un 2024 que había sido bien difícil para el comercio en general y para este segmento también en particular. Este es el mejor registro, de hecho, el de enero, el que se publicó hoy día, desde agosto del año pasado. Había sido un 8,4% en aquel entonces, ahora es de un 7,6%, y ahí entonces están los datos para graficar qué es lo que está ocurriendo entonces en el sector del comercio. El día de enero, quien más ventas tuvo, porque aquí hay un monitoreo diario de las ventas minoristas, fue el 31 de enero,
una fecha en particular donde hay mayor liquidez porque muchas empresas pagan sueldos precisamente a fines de ese periodo. En todo caso, el día con menor actividad, esto no es ninguna sorpresa, fue el primer día del año, el 1 de enero, feriado, irrenunciable además, donde buena parte del comercio está cerrado. El indicador ya nos adelanta entonces cómo puede venir la actividad económica para el primer mes del año. Recordemos que en la próxima semana vamos a tener datos de actividad industrial, entre ellos del comercio, y luego ya conoceremos el IMASEC para saber cómo parte este 2025. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se vayan. Al regreso vamos a analizar, a propósito de las elecciones de este fin de semana, qué está ocurriendo con la economía de Alemania, que atraviesa por un periodo bien complejo, 2 años seguidos en recesión para la primera potencia europea. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que vamos a conversar al regreso. La entrevista de hoy en Agenda Económica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica PM. Este fin de semana los alemanes fueron a las urnas para elegir a su próximo gobierno y lo hicieron en un contexto económico muy particular porque Alemania, la primera potencia económica de Europa, está enfrentando una situación compleja después de 2 años consecutivos de recesión. Hay varios factores que inciden, pero con ese contexto económico, evidentemente, que la elección de este fin de semana también cobraba otra dimensión y otra relevancia, por cierto, proyectando el escenario no solo para Alemania, sino también para Europa. Vamos a conversar de este tema. Nuestro invitado de hoy es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Würzburg, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tomás Villarroel está con nosotros aquí en Agenda Económica. Bienvenido, Tomás. Hola, buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Tomás, bueno, es una situación bien particular la que está enfrentando Alemania. Por mucho tiempo se le consideraba la locomotora de la economía europea en su conjunto. Sin embargo, en 2023 cae un 0,3% y el año pasado termina también en terreno negativo, una contracción de 0,2%. ¿Qué es lo que está pasando en Alemania? ¿Es una situación circunstancial o hay algo más complejo de fondo que está afectando a esta economía? Así es una situación impensada hace 5, 10 o 15 años atrás, ¿no? Especialmente durante la época de la crisis del euro, fue Alemania el motor de la economía europea que de alguna manera logró, también gracias a algunas ayudas, etcétera, recuperar en general la zona del euro. De modo que, claro, es una situación impensada si nos situamos 5 o 10 años atrás. Y me da la impresión de que hay 2 elementos que son más bien estructurales, que inciden en esta recesión y en esta, podríamos decir, crisis en ciernes en la cual se encuentra Alemania. ¿Cuáles son? El primer elemento dice relación con un aspecto que compete a la competitividad y a la innovación, donde Alemania ha perdido mucho terreno. Especialmente si lo comparamos, está claro, con Estados Unidos, pero en los últimos meses y años si lo comparamos con China. La pérdida de terreno en ese ámbito ha sido tremenda y hay empresarios y emprendedores alemanes que acusan una falta de mentalidad, por ejemplo, de startup. Que esa mentalidad sí está en China, sí está en los Estados Unidos, pero que en Alemania se echa de menos, ¿no? Ese riesgo, si se quiere, ¿no es cierto?, en la inversión, en la innovación, etcétera. En ese ámbito, Alemania ha seguido quedando atrás y, bueno, eso explica que vaya perdiendo cada mes y en los últimos 2 años terreno frente a Estados Unidos y China. Esto abarca aspectos como la digitalización, la inteligencia artificial. Tenemos 2 gigantes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y en China, que están compitiendo por ofrecer soluciones de inteligencia artificial. Claro. También implica el ámbito de la electromovilidad, ¿no?, donde también tenemos gigantes chinos que no tienen una gran aversión al riesgo y que están dispuestos a invertir a gran escala en la electromovilidad. En ese ámbito, en el ámbito de la industria automovilística, también ha habido algunos errores en la proyección de la demanda que iban a tener los vehículos eléctricos en Alemania y en Europa.
y eso hace que haya una capacidad ociosa en grandes plantas industriales alemanas, específicamente aquellas que fabrican vehículos, que están en esa condición, ¿no? En condición de ociosas, y por lo tanto se tienen que reducir esas capacidades, lo cual implica también despidos. Claro. Y esos despidos finalmente terminan incidiendo en el desempleo. Bueno, detengámonos Entonces, un son las segundo. preocupaciones que afectan actualmente a Alemania. Tomás, detengámonos un segundo en estos factores que mencionas, porque el factor común, digamos, de ambos tiene que ver con China, que en su momento fue un socio estratégico para Alemania. Hace 15 años atrás, en la década pasada, Alemania exportaba muchísimo maquinaria y tecnología a China en algunas áreas específicas de las que tenía sus ventajas comparativas a Alemania. Y hoy día China se transforma en un competidor directo, por ejemplo, la tradicional industria automotriz. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué es lo que ha cambiado en ese escenario donde ahora los roles se invierten de alguna manera? Claro, básicamente esto se explica porque China se tomó en serio, por un lado, el aspecto de la innovación, ¿no? Además tiene un mercado, ¿no es cierto?, que es ya el mismo mercado interno chino es de dimensiones enormes y supera con creces al mercado europeo, por lo tanto tiene mucho margen de crecimiento. Y finalmente, China también se ha puesto en la punta, o se ha puesto a la vanguardia de la innovación, de la aplicación de tecnología, de la aplicación también en el ámbito, ¿no es cierto?, de la ciencia, y eso hace que vaya dejando atrás a Alemania. Una situación, claro, impensada hace 15 años atrás, ¿no? Claro. Y esto es algo similar a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con potencias económicas que en algún momento en la historia han dejado de hacerlo y han sido superados, ¿no es cierto?, por nuevos actores, ¿no? Pasó si pensamos en el Imperio Británico, en el siglo XIX, Revolución Industrial, etcétera, con los Estados Unidos, que rápidamente dejaron atrás a los británicos, o incluso con Alemania, que también comenzó a superar a Inglaterra. Y la pregunta, el gran signo de interrogación, es si esto marca ya el fin de un ciclo, digamos, de Alemania, o si es que es algo puntual o coyuntural, y si Alemania va a ser capaz de recuperarse y recuperar esa posición de vanguardia en el ámbito de la tecnología, de la innovación y también de la participación en el mercado global. Tomás, ahora me imagino que eso requiere una transformación bastante más profunda, si es que quiere recuperar esos puestos de vanguardia, sobre todo cuando ya Estados Unidos y China le han sacado ventajas en ciertas áreas críticas. Así es, implica sin duda recuperar ese terreno y la pregunta es, y ahí personalmente tengo mis dudas, si es posible recuperar ese terreno en un plazo corto, ¿no? Tenemos una nueva coalición de gobierno ahora en Alemania. Claro. O sea, probablemente vamos a tener una nueva coalición de gobierno en Alemania liderada por el líder liberal conservador Merz, que probablemente gobierna con un socio socialdemócrata. Merz es conocido por un liderazgo y por también por un conocimiento respecto de las materias y los ámbitos económicos. No es el caso de Scholz, el canciller que va a terminar su periodo ahora dentro de pocos días. Por lo tanto, se podría esperar por parte de la democracia cristiana alemana un nuevo impulso, un nuevo liderazgo en el ámbito de la recuperación económica. Ahora, tengo la impresión de que no va a ser tan fácil porque tienen a unos socios socialdemócratas que implica que este programa de gobierno no se pueda implementar al 100% según las ideas o las concepciones que tiene la democracia cristiana alemana, en este caso Merz. Entonces, esa transacción, ese compromiso ya implica eventualmente dejar de lado algunos aspectos que eventualmente podrían contribuir a un mayor dinamismo económico, que es lo que necesita recuperar Alemania. Ese es un factor, o sea, la complicación de la coalición de gobierno que se va a conformar. Tomás, eso por un lado, y hay un elemento adicional que me parece que es importante, que incide y que impacta gravemente en lo económico y que no es netamente económico, que es el factor geopolítico y que dice relación con, primero la invasión de Rusia a Ucrania y el rol que está teniendo en el ámbito político o de la política dura o de la gran política o de la geopolítica Rusia.
Justo sobre eso te iba a preguntar, Tomás, porque sí, quería saber si es que la guerra había tenido un efecto directo en esta situación económica que está viviendo Alemania. En su momento Rusia le proveía gas natural a un precio muy barato, por ejemplo, a Alemania, y fue uno de los factores que impulsó su economía. exacto. Ese es un primer elemento, ¿no? La crisis de energía en Alemania que provocó el lanzamiento de la invasión de Rusia a Ucrania, que finalmente tuvo como consecuencia un aumento explosivo de la inflación, ¿no? que se ha vuelto a controlar. De hecho, el año pasado, 2024, la inflación en Alemania terminó con un porcentaje del 2,2%, es decir, está muy controlada y está dentro de los márgenes esperados o de los márgenes proyectados. Pero hubo un año donde la inflación superó el 10%. Entonces tenemos ese factor que también impactó a la industria alemana de la energía barata, ¿no es cierto?, que dejó de llegar de Rusia. Y eventualmente en el futuro se proyecta que, dada la nueva posición que ha asumido, la posición agresiva que ha asumido Rusia ante Europa, se espera que si eventualmente volviese a fluir gas ruso a Europa, no va a ser al precio, al costo bajo, como lo fue hasta el año 2022. Eso por un lado. En segundo lugar, la invasión y el nuevo posicionamiento de Rusia en el ámbito europeo y global implicó un enorme aumento en el gasto en defensa en Alemania, tanto para poder recuperar a sus Fuerzas Armadas, que están en un estado bastante raquítico, y también para ayudar a Ucrania en su lucha contra o en su intento, ¿no es cierto?, por detener el avance de Rusia hacia el territorio ucraniano. Eso ya ocurrió. Y en tercer lugar, tenemos otro elemento que también está condicionado por el mismo factor, el factor ruso, es que dado el aparente acuerdo que están logrando Rusia y Estados Unidos ahora bajo Trump, esto va a implicar que Alemania va a tener que asumir una posición de liderazgo europeo, y de alguna manera o sea, no de alguna manera, sino que obligatoriamente van a tener que aumentar todavía más el gasto en defensa para disuadir cualquier intento de una segunda o tercera o cuarta invasión de Rusia a otros territorios europeos, como los países bálticos, por ejemplo, pero eventualmente incluso a la misma Polonia o incluso a Alemania. Se proyecta que el año 2029 Rusia va a ver, si es que la guerra termina este año, el 2025, el 2029, entonces Rusia va a haber recuperado sus capacidades militares tal como eran o tal como estaban antes de la invasión a Ucrania, y eso implica, ¿no es cierto?, un tremendo desafío geopolítico, militar para Alemania, pero que finalmente hay que financiar. Tomás, y lo último, esta situación económica que está viviendo Alemania, de todas maneras, entonces puede generar un efecto también para el resto de las economías de Europa, ya no solo desde el punto de vista militar, pero económicamente. Claro, de alguna manera cuando este motor de la economía europea, que fue Alemania durante décadas, y podríamos decir desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, especialmente si pensamos en los años 60, 70, que fueron años de gran crecimiento económico, pero en una Alemania que también en la década de 2010 tuvo un rol muy importante y central en la recuperación económica de Europa después de la crisis del euro. Bueno, esto también va a tener efectos y coletazos en los otros países europeos, ¿no? Precisamente porque estamos hablando de un mercado que es común, donde no hay barreras arancelarias, etc. Exacto. Entonces, la menor, entre otras cosas, la menor demanda de productos, de insumos de la industria alemana, que también son proveídos desde otros países europeos, los va a golpear y afectar. De todas maneras, dado el peso que tiene Alemania. Tomás, muchísimas gracias por esta conversación súper interesante para dimensionar también los problemas y los desafíos que tiene Alemania por delante, que sin duda tienen efectos globales también. Gracias por el contacto. Encantado. Adiós. Chao. Con esta conversación cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. Quédense aquí en CNN Chile. Ya comienza CNN Prime y las noticias más importantes del día. Nos reencontramos mañana. Chao.